bien moral. El bien y el mal moral. Sin conciencia no hay vida moral. Es la frase más clara que define el papel de la conciencia en el análisis ético, pues es la conciencia el principal presupuesto para una vida moral, ya que es mediante la conciencia que valoramos lo bueno y lo malo, lo lícito e ilícito. La conciencia nos permite saber lo que estamos haciendo y si dichos actos tendrán una alabanza o reproche. La conciencia. Se considera a la conciencia una norma de moralidad, pues nadie puede ocupar el lugar de otra persona, ni en sus actos, ni en sus pensamientos, ni en su historia. Por lo tanto, es cada persona mediante su conciencia y juicio de valor que da una valoración a los actos humanos propios y a lo que considera adecuado para los demás. El bien moral. El ser humano razona acerca de lo que quiere, analiza las normas morales de conducta, los valores, sus fines e ideales, las consecuencias de sus actos y finalmente, en libertad actúa, realiza actos humanos para obtener el bien moral anhelado. El bien moral, el bien adquiere en el ser humano carácter moral por ser libre la persona y por buscar su bien por su propia determinación. Noción de bien. Hay distintos ámbitos para comprender el bien. Bien ontológico. El bien ontológico es el que tiene toda realidad en cuanto que es. Todo aquello que es, por el hecho de serlo, es bueno. De acuerdo a la expresión filosófica clásica, es mejor el ser que la nada. Todo ser o todo acto en cuanto que es, se dice que ontológicamente es bueno. El bien técnico o útil. Bien técnico o útil como noción de bien. Si algo reporta utilidad para un fin restringido o particular o se realiza de acuerdo a las reglas de un arte o técnica determinados, se trata de un bien técnico o útil. Así, una operación quirúrgica puede decirse técnicamente bien realizada, o una película de excelente calidad fotográfica, o un contrato de compra-venta físicamente correcto. Pero esa bondad técnica, científica o artística no implica, por el solo hecho de ser, bondad moral. Noción de bien. El bien agradable o placentero. Un bien agradable o placentero es el gusto o placer que puede conllevar una acción determinada. Lo grato es una cualidad buena, que no necesariamente coincide con la bondad técnica o útil, o con la moral. Por ejemplo, una cirugía puede resultar muy poco grata, pero totalmente adecuada desde el punto de vista técnico, útil y moral. Noción de bien, el bien moral. El bien moral se dice de aquellas acciones libres que conducen al ser humano a la consecución de su fin último. Desde la perspectiva antropológica podría afirmarse también que el bien moral de una acción es tal si resulta de acuerdo con la específica naturaleza del ser humano considerada en orden a su fin último, a su felicidad verdadera. Por ejemplo, obtener un determinado producto, pongamos por caso una televisión, representaría para el agente un bien útil y placentero, mas si esa adquisición la hace de modo injusto, mediante el robo, el fraude, etc., la recta razón hace ver que tal acto es malo o bien moralmente malo para él. Noción de mal. Noción de mal como privación de un bien. Privación de un bien debido es la ausencia de algo que se debería poseer. Advertimos que la enfermedad o la ceguera son malos, son males, porque contamos con la experiencia previa de los bienes que son la salud y la vista. No es un mal para el ser humano carecer de alas, sin embargo, ya que no son propias de su naturaleza. De acuerdo a la definición diremos que el mal es real, pero no es nada positivo, concreto, objetivo, porque la privación es solo la negación de algo en una sustancia, en un sujeto que por otros aspectos es bueno. Por ejemplo, la realidad de la oscuridad es solo la falta de luz en un espacio determinado. Noción de mal ontológicamente hablando. Ontológicamente hablando, ningún ser o ningún acto es absolutamente malo. Entonces, puede afirmarse que no hay ningún ser ni ningún acto absolutamente malo, ya que si algo es, al menos por ese hecho, es bueno, ontológicamente bueno.
Noción de mal. Cuando el mal es lo opuesto al bien, hay tantos tipos de mal cuantos sean los bienes de los que el sujeto puede ser privado. Existe un mal físico que es la ausencia de alguna perfección de la naturaleza corpórea, un mal moral que es la carencia de bondad moral propia de los actos libres, un mal técnico útil y la negación del bien placentero que sería el dolor. El mal físico es la privación de un bien propio de la naturaleza corpórea individual. En esta consideración se incluiría la enfermedad, los defectos corporales, los problemas congénitos, etc. El mal físico tiene un significado diverso en las criaturas irracionales y en los seres humanos. En los seres humanos se relaciona con el bien y el mal moral, ya sea como castigo que se sigue a la culpa, ya sea como ocasión de acrecentamiento o consolidación de virtudes. El mal físico. Por ello, el mal físico es algo malo solo en sentido impropio, porque no necesariamente constituye una desviación respecto al fin último del ser humano, sino que incluso puede servir a ese propósito. En los individuos irracionales, al estar subordinados al bien de la especie y del universo, el mal físico que uno pueda sufrir, por ejemplo, la gacela devorada por el león, obedece al orden establecido y no puede decirse que sea negativo, en vistas a la consideración de la totalidad de las criaturas y por su carencia moral. Por ello, la recta razón sostiene que el único verdadero mal es la cualidad inherente a la libre decisión del individuo, contraria a la perfección de su naturaleza, en orden al fin último. Consiste en la libre transgresión por parte del ser humano de las exigencias esenciales de su naturaleza que constituyen el orden al fin último del ser humano. El mal moral es el único verdadero mal, pues hiere la naturaleza del ser humano faltando contra la razón, atentando contra la verdad y faltando a la conciencia, contraviniendo los designios eternos del orden natural. De ahí que sólo el mal moral hace al ser humano malo en sentido absoluto, mientras que las demás privaciones lo hacen malo en un sentido impropio. El mal moral. Los males físicos, aunque en sí sean males, no hacen malo al ser humano. El mal moral sí lo hace malo. La diabetes o la discapacidad son males reales, pero un ser humano es malo por practicar acciones malas constantemente, no por ser discapacitado o diabético. Por su parte, el mal moral crea una facilidad para su proliferación, engendrando el vicio por repetición de actos. De él resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración correcta del bien y del mal. Así, el vicio tiende a reforzarse, aunque no logra destruir el sentido moral hasta su raíz. La gravedad de las acciones moralmente malas. El sentido común nos advierte que no todas las acciones culpables tienen la misma gravedad. Asesinar a un amigo aparece ante la conciencia como una acción más grave que decirle una mentira pequeña. La filosofía moral distingue por eso entre culpas graves y leves, aunque no siempre resulte fácil delimitarlas con precisión. Acciones gravemente malas. Son transgresiones gravemente malas aquellas transgresiones conscientes y libres de una exigencia esencial del orden moral natural. O sea, es moralmente grave toda aquella acción que impida o dificulte notablemente a sí o a otro la obtención de alguno de los fines esenciales de la naturaleza humana. Serían acciones moralmente graves, por ejemplo, el homicidio, el suicidio, el uso de la sexualidad desordenadamente, atentar contra la institución familiar, la calumnia o la infamia. Levemente malas. Son acciones levemente malas aquellas que apartan ligeramente al ser humano de la dirección hacia su fin último o le retrasan en el avance hacia ese logro, pero sin llegar a quebrantarlo o hacerlo imposible. Caerían dentro de esta consideración, por ejemplo, las mentiras que no causen daño notable a los demás, las pequeñas ofensas al prójimo que no lesionen su honor o su fama, los hurtos de cosas significantes, etc. Pueden ser también actos levemente culpables aquellos cuya materia sea grave, pero en los que falta la plena advertencia o el pleno conocimiento. Por ejemplo, dañar la fama de alguien sin darse cuenta o sin quererlo, ya que en estos casos el acto no resulta plenamente deliberado.
Finalidades de las acciones humanas. ¿A qué se dirigen las acciones humanas? ¿Tiene el actuar humano una finalidad determinada? Cualquier suceso tiene un porqué, un sentido, pero no todas las cosas tienden a su propio fin de la misma manera. Cuando quien realiza la actividad es un ser humano, las cosas cambian de manera especial. Él conoce y entiende lo que conoce, para después elegir la posibilidad que le parece que coincide con sus propósitos. ¿Cuál es el impulso de todos nuestros actos? Todas las personas realizamos las acciones buscando el bien. Eso es lo que impulsa nuestros actos. Nadie elige unas papas locas porque le hacen mal al estómago o porque puede subir de peso, aunque pueda suceder, sino por lo bien que sabe. Muchas veces actuamos por bienes próximos y no por bienes últimos. La frase quiero ser feliz depende solamente de nuestro sentimiento subjetivo. Todos quieren el bien en sus vidas. La felicidad es la expresión subjetiva del máximo bien que podemos alcanzar. Por consiguiente, el bien y la felicidad está sujeto a las condiciones para ser feliz. Pero no basta que haya cierta bondad en los actos, sino que debe llevar a la plenitud del ser humano para que honre a la humanidad y al ser particular, a sí mismo. El bien y la felicidad tienen un fin último que se adecua a la objetividad de la estructura humana.